Y nuevamente por aquí regresamos. Soy Adaitza Cortés y estamos en Directo al Punto en la sección Directo a la Salud Mental. En esta ocasión estamos con el Hospital Metropolitano de Cabo Rojo, afiliado a los hospitales de Metropavia Health System. Es el único hospital psiquiátrico en el área suroeste de Puerto Rico, donde integran el componente médico en la sala de emergencias, tanto adultos como pediátricos. Y nos acompañan hoy Leonardo Colón Maldonado, director de operaciones. Bienvenido. Bienvenido, gracias Isa por recibirnos nuevamente aquí a la audiencia de Guapa Radio. Y está por aquí el doctor Alexander Arce, psicólogo clínico de la unidad de adolescentes del Hospital Metropolitano de Cabo Rojo. Gracias, Dayitza, por el espacio y saludos al público, a Radio Escucha. Miren, esto se pone bueno porque hoy precisamente estaban las vistas públicas, ¿verdad?, del Comité de Transición, y estaban hablando de educación, donde dicen que por ahora de forma indefinida se van a mantener las clases online. Y el tema es sobre padres autoritarios versus los padres permisivos y sus efectos en la conducta del adolescente. Y mire, mi hermano, como dicen por ahí en la calle, en el argot pueblerino, los muchachos se las traen. Hay muchos maestros peleando con los jóvenes por la disciplina de que apagan las cámaras, se van y entonces se quedan ahí conectados, pero no están ahí cuando el maestro les va a hacer una pregunta. Así las cosas, pues no quieren tomar las clases, no quieren cumplir, y si no cumplen, pues se van a colgar, no van a pasar de grado. Hay muchísimas cosas y los padres tienen que estar ahí. Es un tema bien importante porque ya no es solamente regañarlo, es que depende su futuro de las clases, la universidad, son tantas cosas, ¿verdad? Pasar de grado. Así que, ¿con quién comenzamos? Leonardo, vamos a ver. Seguro, como siempre, abriendo la brecha, ¿verdad? Para que aquellos que nos están escuchando, la familia, los abuelos y demás, puedan tener una idea de lo que estamos hablando, que no es otra cosa tan sencilla de que nosotros todos hemos sido adolescentes, así que tanto los adultos mayores fueron adolescentes, así que es una información que le compete a todos por igual. Y si estamos hablando de estos conceptos, que no es otra cosa que estilos de crianza, pues nada más y nada menos que tener al doctor Alexander Arce como psicólogo clínico de nuestras facilidades en el Hospital Metropolitano de Cabo Rojo, pues qué mejor para que él nos pueda definir y que nos pueda llevar, nos pueda cargar en esta forma de desarrollar el estilo de vida mucho más saludable o un bienestar mucho más seguro. ¿Cómo trabajamos con nuestros adolescentes, doctor? Pues Ada, tenemos que trabajar desde antes de la adolescencia para que ese adolescente se forme, ¿verdad?, de una manera que pueda expresarse y no inhiba, obviamente, sus deseos y necesidades. Pero ¿cuáles son los diferentes estilos educativos de los padres? Pues mira, se ha visto en la investigación científica que los padres utilizan en muchas ocasiones un estilo educativo autoritario. Y ese estilo lo que significa que los padres ejercen un control rígido sobre sus hijos y además lo hacen mediante las afirmaciones de poder. Por ejemplo, como decirte, esto se hace porque yo lo digo. Y ese estilo es un estilo educativo autoritario. Por otro lado, vemos padres con un estilo permisivo. Este estilo permisivo se sitúa en el polo opuesto de los padres autoritarios, obviamente. El control que ejercen sobre los hijos es escaso e inexistente. Y esto también tiene unas repercusiones que las vamos a ir tocando adelante cuando se desarrolle el tema. Y por último está el estilo autoritativo, que se llama el estilo democrático también, que es un estilo donde los padres, ¿verdad?, ejercen un cierto control, pero flexible, que dan explicaciones a los niños acordes a su edad. Y son padres que son afectuosos y que piden a sus hijos que asuman responsabilidad, obviamente acorde con sus capacidades. Pero esta formación en etapas tempranas es fundamental para que ese niño, que después va a ser un futuro adolescente, pueda, ¿verdad?, funcionar de manera adaptativa ante las demandas que el ambiente pues le proporciona, ¿verdad? Le requiere, más bien, le requiere en esos casos, ¿ok? Ustedes me han enseñado a mí que los padres son padres, no pueden comportarse como mingos, como amigos. De alguna manera eso afecta. También tengo que decir que he visto algunas mujeres que para acompañar a sus hijas adolescentes, entonces a los paris y a los vacilones, pues se visten como adolescentes, se ponen las mismas minifaldas, comparten con sus hijos adolescentes y entonces se ven hasta absurdas.
porque llega a un nivel de que no te comportas como una madre y se ven de una forma totalmente fuera de proporción y de grupo. Y entonces padres también que se creen que con llevar al hijo a la barra a beber o a compartir y el vacilón, pues también están siendo los mejores amigos y que les están enseñando algo positivo y que son muy unidos. Esos ambos extremos están mal. Claro, claro, y estamos hablando ahí de un padre permisivo, ¿verdad? Que está permitiéndole al niño que haga cosas que no van a tono con su nivel de desarrollo. Y ese es el mensaje que le están creando, ¿verdad? A largo plazo, le están diseñando sus creencias y sus reglas. Y si un padre, ¿verdad? En el caso de los permisivos, no ejerce un cierto tipo de control, pues estos son los niños muchas veces que tienen bien poco autocontrol, que se desvían al uso de sustancias. ¿Por qué? Porque nunca me dijeron si es bueno, si es malo, nunca se sentaron a hablar conmigo, sino que me dejaron que yo corriera por ahí como yo entendiera. ¿Ves? Como que le dicen a un niño, si no quieres hacer la cama, no la hagas, y total, es muy pequeño, no se le puede exigir. ¿Ves? Esos son mensajes que le están diciendo, haz lo que tú quieras. Y eso, pues, afecta a la hora de establecer límites. Exacto. Como por otro lado, un padre autoritario que no permite que su niño se exprese, pues cuando ese niño sea un adolescente y cuando empiezas a la adultez temprana y vaya a trabajar, pues si su jefe, vamos a poner, le está dando una dirección que a él no le gusta, pues va a tender a reprimirse y no expresar su punto de vista. ¿Por qué? Porque él trabaja y funciona bajo, ¿verdad?, la teoría del miedo. Padre autoritario, no puedo expresarme porque me va a castigar. Y eso hace que haya una conducta inasertiva, que significa que yo no me expreso lo que yo siento y me reprima. Y por eso vemos muchos de estos niños con condiciones psicosomáticas donde el callar, pues los enferma y siempre están enfermos, tienen dolores de cabeza que no tienen base biológica que se pueda explicar. Y es porque obviamente la represión de emociones pues te lleva a que tu cuerpo pues se manifieste de manera somática, al igual que el ser permisivo, pues no permite que tú pues puedas autorregular tus emociones a largo plazo, porque entonces hago lo que yo quiera y nadie me puede ejercer control. La maestra me dice que no haga esto y yo quiero hacer esto porque yo digo que eso, nadie me pone control. Porque si mi mamá no me puso control, ¿por qué tú me vas a poner control? ¿Ves? Y eso crea niños a la larga antisociales que se desvían de las reglas y que al final y al cabo pueden terminar en una prisión, que es lo que no queremos. Queremos, ¿verdad?, ese estilo democrático. La forma de crianza antes era una chancleta a tiempo, un correazo a tiempo. Ahora pues se dice que eso es malo y que eso es maltrato, etcétera. Pero yo recuerdo en mi época que eso funcionó muy bien, ¿verdad? Porque uno anda derechito tratando de hacer las cosas correctamente. Claro, sí. siempre y cuando se le permita, ¿verdad?, expresarse y se le dé dirección y el niño obviamente o este adolescente no quiera seguir esas indicaciones, pues hay que aplicar, ¿verdad?, disciplina más correctiva y hay que, ¿verdad?, aplicar un poco de autoridad, pero con la, ¿verdad?, con la deferencia de permitirle la expresión. El castigo no es malo siempre que erradique la conducta. Si el castigo no erradica la conducta, pues no es efectivo. Muchos piensan que yo lo castigo y el niño sigue haciendo lo mismo. Pues que ese castigo no es castigo para él, la realidad, ¿verdad? Porque no está erradicando la conducta y tal vez lo que está fomentando es temor en el niño, porque el padre es muy autoritario y lo está inhibiendo a que el niño se exprese y dice entonces, pues yo no le digo nada a papi porque va a manipular lo que yo digo y si lo digo, pues me va a castigar. Pues lo que hago es que uso la estrategia de alejarme y alejarme pues me hace que yo vaya a otras fuentes a buscar que el consejo, y si esas fuentes no están, ¿verdad?, maduras o no son las mejores, pues me va a poner una conducta desviada. El problema también, acabas de decir algo, el corregir, porque si tú le pegas a un niño, pero no le dijiste por qué, ni lo quisiste escuchar, y ni entendiste por qué te falló, porque a lo mejor tú le dijiste, mira, esto no se hace así, él te falló, pero deja que te explique por qué fue que te falló. A lo mejor hubo algo en el medio que no dejó que te cumpliera su palabra, pero al no escucharlo y no respetarlo, pues entonces ahí tienes las consecuencias. Terminaste, como dijiste, castigo y no pasa nada. El efecto que va a tener es que te van a ocultar la información por miedo a la manipulación o la represalia. Eso es lo que va a tener ese efecto. Y entonces vas a tener un niño que tú no vas a poder acercártele verdaderamente porque te tiene temor. Y cuando tú tienes temor a un estímulo, la respuesta es evitarlo. ¿Para qué? Para calmar la ansiedad que ese estímulo te genera. ¿Ves? Esa es la matemática mental.
tengo a alguien que es autoritario y que le tengo miedo, yo lo evito para calmar mi ansiedad. Eso puede ser el maestro también. El maestro puede ser autoritario y afectar el aprendizaje porque genera niveles de tensión que afectan la concentración y la atención en ese niño. Y ese niño pues no puede estar en el salón de clase o adolescente relajado para poder, ¿verdad?, aprender y lograr procesar la información que le están dando los maestros. Leonardo Colón Maldonado. Mira, me parece que escuchando al doctor, ¿verdad? Que yo es como si... Gracias, pero gracias. Sí, las bendiciones. No, él es tremendo, él es tremendo. Es pura. Tratamos de hacer lo mejor que emoción. podemos. Sí, alguna similitud con cualquier comportamiento que tengamos a nivel político y demás, ¿verdad? Es pura coincidencia, ¿verdad? Así que estamos diciendo exactamente lo mismo. Estamos hablando de la adolescencia, ¿verdad? Pero acabo de mencionar hace unos minutos de que fuimos adolescentes, pero luego vamos a ser adultos, vamos a ser profesionales. Claro. Probablemente seamos el próximo gobernador de Puerto Rico, el legislador, ¿verdad? Y tú vas a poder connotar que estos comportamientos pues suelen suceder si nosotros no tenemos esa vigilancia o esa hipervigilancia que está presentando ahora mismo el doctor Arce, y me trae a la memoria las experiencias que cuando estudiamos casos diariamente en el hospital, que yo participo del mismo, me trae a la memoria el hecho de que muchos de los niños, para que papá y mamá tengan conciencia, el concepto que hay de que papá es chilling o papá es charro. Y ahí lo podemos ver. Y es casualmente de lo que escriben los profesionales cuando describen el por qué el niño está viniendo a un tratamiento intrahospitalario. Es porque el niño identifica que papá o es charro o mamá es charra, o papá es chilling y mamá es chilling. O sea, el chilling es papá permisivo o mamá permisiva. El charro es el que está estableciéndote los controles que no va acorde con las cosas que tú deseas. Así que papá y mamá tienen unos grandes retos y nadie ha dicho que esto es fácil. Criar muchachitos, yo entiendo que yo tampoco fui tan fácil, pero mira el resultado mío. Probablemente no creo que haya sido, como dice la Gisa, que haya sido a Roy Massa, ¿verdad? Pero la realidad es que esa norma que o sea, el balance que existe dentro de lo que es el autoritativo, pues esa norma que prevalezca en ese proceso de desarrollo de ese menor va a ser la fórmula perfecta para tener unos resultados óptimos. Así que nosotros lo hemos visto en nuestras facilidades constantemente. Te puedo decir que el 60%, 70% de los casos que nos llegan a nosotros están relacionados con este tema, y muchas veces los papás no sabemos cómo manejarlo porque entendemos que es parte de un proceso que en algún momento perdí el hilo y ahora mismo no sé cómo hacerlo y estoy buscando ayuda. Así que qué mejor que buscar un profesional que nos lleve, y como las palabras tan fáciles que el doctor está hablando, que uno de momento empieza a enrolar, ¿verdad?, la historia de uno o la experiencia de tu hermana o del sobrino, del nieto, pues te vas a dar cuenta de que pues algo que existe y que está ahí, está presente. Mira, hablaste de adultos y adolescentes. Vamos a ver cómo ustedes me describen esto. Dijimos que uno es adolescente y va a llegar a ser adulto. ¿Qué pasó con la situación entre el profesor de Ponce y la estudiante universitaria? Que ya eran adultos pero habían sido adolescentes. Él se comportó como una persona inmadura y una persona que no quería escuchar y no quería razonar en entender que se le cayó la transmisión porque se le había ido la luz y ella consiguió el plan B, que era el teléfono, y él no aceptó ni siquiera el plan B, o sea, ni el A ni el B. Se fue la luz y demás. Pero la muchacha, la estudiante, se comportó como la adulta, tratando de hacerlo razonar, y tuvo que llevar y levantar una querella ante los profesionales de esa universidad para dar a respetar su posición y no perder su clase, no perder su nota, porque él la podía colgar, ¿no? Así que fíjate cómo un adulto llevó a esta joven que fue adolescente a una situación como esta. Si ella no hubiera estado bien educada o bien orientada, ¿qué pasa? Se echa a llorar, se tira a morir y no hace nada y perdió su nota. Para que tú veas lo importante que es, Ada, la autoestima. Esos fueron unos padres que le dieron un estilo a ella democrático, donde le permitían la expresión
y a pesar de que ella tuviera a alguien que fuera de mayor jerarquía y que pudiera ser amenazante porque tenía que ver con la nota, ella defendió sus derechos. Y eso es lo que demuestra que los padres la criaron de una manera, ¿verdad? Responsable y asertiva, en donde ella, sin faltarle respeto, decía lo que pensaba, ¿verdad? Y no se reprimía. Así que esa muchachita, de verdad, y los padres específicamente, porque esto es generacional, tú sabes, un padre Claro. con una crianza autoritaria, probablemente si no trata de cambiar esas maneras, pues vuelve a repetir los patrones. Pero ese ejemplo que tú diste es un ejemplo de que los padres de esa niña, esa era obviamente una joven adulta porque estaba en la universidad, pues la llevaron a que, ¿verdad?, tuviera su propia autoestima y no se la dejara infravalorar por nadie. Pero también te da un mensaje de cómo fue criado este profesor en su por otro lado. adolescencia. Oye, Claro. ahí me dejó un mensaje claro también de lo que estás hablando. Claro, lo que pasa es que, ¿verdad?, cuando tú eres autoritario, lo que significa es que tu ego está frágil y tú no quieres que nadie te lo toque, porque si te lo tocas vas a responder que de manera agresiva en vez de manera asertiva, porque te está tocando un sentimiento que está latente ahí y que significa soy débil, pues entonces me tengo que autoimponer, ¿ves? Y estas cosas suenan un poco fuertes, pero la realidad es que en arroz y habichuelas son demasiado importantes, porque si ese profesor hubiera llevado, ¿verdad?, hubiera permitido la expresión y no hubiera sido tan tajante, ¿verdad?, hubieran solucionado el problema de una manera adaptativa y de una manera que no afectara el funcionamiento de esta estudiante que está en una posición y una jerarquía menor. ¿Cómo podemos razonar con alguien como vamos entonces a un padre, pero fue lo que hizo este profesor, que te diga, yo te voy a escuchar, pero no importa lo que tú digas, no me interesa, no te voy a hacer caso y no va a tener ningún valor para mí? Eso fue lo que hizo él con ella. Pero cuando un padre se comporta así en la casa, no me importa lo que me diga, me fallaste y no voy a razonar contigo y estás castigado y no me importa, le causas un sufrimiento a ese joven que entonces va a ser lo que dijiste ahorita. Bueno, pero sí que yo diciendo la verdad aquí no me creen, pues vamos a mentir que eso es lo que le gusta a papi y a mami. Le causa un sentido de desamparo. Si voy a buscar apoyo y ayuda, me van a castigar. ¿Ves? Estoy hostil y quiero decirle a mi papá lo molesto que estoy con él, pero no me atrevo. ¿Ves? Y entonces el niño se encuentra en un conflicto, que es lo que le llamamos la neurosis, ¿ves?, en donde él usa varias estrategias, o me alejo, o desarrollo la estrategia de atacar, ¿verdad? Entre esas dos variantes, alejarme, atacar, o me someto, o voy hacia él y me someto. Y entonces ese estilo de funcionar se sigue moviendo hacia la adultez temprana y ahí pues empezamos a tener problemas en las relaciones de pareja, ¿verdad?, en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque nos llevaron a que pues, resolviéramos el conflicto de alguna manera y se vuelve entonces una estrategia pervasiva y persistente que afecta a nuestra personalidad, ¿verdad? Y obviamente que afecta a nuestra personalidad y la personalidad de nosotros afecta a las relaciones interpersonales posterior. Por eso este tema es sensitivo y fundamental y que el público que escucha, ¿verdad? Lo vea ¿verdad? Con el valor que tiene, porque pueden buscar información en internet, hay información, ¿verdad?, también que explica bien y tratar de ajustar ese estilo de crianza para, ¿verdad?, hacer de este país uno mejor y que los niños que están en desarrollo y evolución pues puedan ser niños que se adapten y no se inhiban a poderse expresar, o que lo hagan de una manera agresiva y que no se sometan tampoco, ¿ves? Porque esto tiene que ver hasta con la ley 54 y con Neymer, ¿ves? Con todo. Es un andamiaje que tiene que ver desde por ahí, desde una persona que es sometida, sea el hombre o la mujer, permite que el otro dirija su vida y le quite su autoestima. Y entonces la realidad es que vives en un infierno, ¿verdad?, en vez de vivir en plenitud ¿verdad?, y lo mejor que uno pueda, porque obviamente hay siempre situaciones de conflicto que afectan al ser humano, pero si tú estás bien dirigido y tu autoestima está buena, no demasiado inflada, pero tampoco infravalorada, está ahí bien, pues vas a funcionar bien y vas a lograr los objetivos que tú quieres, desarrollar tu máximo potencial. Leonardo Colón. Pues mira, yo tengo que añadir que como pasa en nuestro centro, en nuestra sala, de que muchas veces le decimos, le estamos dando esta información a los menores.
y le decimos, necesitamos que absorbas esta información de la mejor manera, porque ahora no vas a coger y decir, ahora papi es permisivo, papi es autoritario, mami es autoritaria, mami es permisiva, y entonces tu personalidad me parece que está ocasionando en mí esto y esto y lo otro. Así que crea una situación bien difícil. Y me parece que siguiendo la línea de lo que mencionaste del ejemplo del profesor, también lo podemos ver en lo que pasó ahora mismo en el Coliseo en el día de ayer, donde solamente se dio una instrucción y le cayeron chinches por algo tan sencillo como un mensaje como se dio. Y te puedes dar cuenta cuántas de esas personas pudieron haber tenido un desarrollo permisivo, porque era algo tan sencillo, una instrucción tan sencilla y reaccionamos de una forma volátil. Así que estas cosas van a seguir sucediendo. Es cuestión de nosotros de poderlo trabajar de la mejor manera, de la manera más saludable. Eso que estás mencionando lo llevamos a la Comisión Estatal de Elecciones, pero también lo puedes llevar a las personas que no pueden retener una pareja y no saben por qué. Y se casan y van divorcio tras divorcio y se pues llevan 3, 4 divorcios. Pero cuando vas a la médula de la situación, ha sido también la crianza. A veces son hijos únicos, a veces quieren hacer lo que les da la gana, nunca tuvieron ese tipo de negociación con los padres, no tuvieron necesidad de negociar porque todos se lo daban, a otros es que todos se lo quitaban y todos se lo prohibían, entonces ahora dicen, ahora que yo trabajo y tengo chavo, ahora no me para nadie. O sea, ese tipo de conducta también empieza desde la adolescencia y tenemos que entenderlo porque la situación en este país no está fácil, mi gente. Estamos hablando de un tema en un momento en que este país está en quiebra, estamos en una situación económica, hay unos cambios de comportamiento por la pandemia, que de eso vamos a hablar también. El mundo cambió y si nosotros no tratamos de reajustar ciertas cosas, no la vamos a pasar bien. O sea, vamos a estar dando tumbos y dando cantazos por todos lados. Los trabajos no están fáciles. Eso significa persona que no tiene paciencia y no sabe negociar y no trata bien, ¿verdad? Al otro ciudadano que recibe su servicio, usted va votado. O sea, tienes que entender que es todo el comportamiento te lleva a una cadena de problemas, que entonces terminas en el tratamiento y en la atención de nuestra gente allá en Cabo Rojo, que necesitamos que te ayuden en el momento justo, antes de que caigas en esas crisis de adulto. Así mismo es. Y básicamente, yendo por esa línea, otro de los ejemplos que podemos hablar es, ¿te acuerdas de la historia del Yatea? Sí. Donde aquellas niñas acusaron a estas personas que estaban con este comportamiento disruptivo, ¿verdad? Pero ¿cuántas de esas niñas tuvieron conducta, recibieron conductas permisivas y permitieron que se diera lo que se dio? Y pudo haber habido abuso sexual y demás. Y muchas veces estas niñas, estos niños se identifican con estas personas mayores que no ven ese comportamiento en la familia, mamá y papá, y lo buscan y lo están viendo y lo están recogiendo en la calle. Y esos son uno de los peligros más grandes que podemos tener nosotros, como padres, como familia. Y hay que tomarlo en consideración. Sí, y también importante es la consistencia en la disciplina entre ambos padres, porque vemos, ¿verdad? Un padre permisivo, vamos a ponerle, y una madre, pues, autoritaria. Ese niño está en ese triángulo, ¿verdad? El triángulo, si lo ponemos al revés, papá y mamá y él en el medio, cogiendo, ¿verdad? De acá y de allá. Y entonces no sabe para dónde va. No sabe, se desregula efectivamente porque no quiere sabe. Estar bien con los dos es el problema. Sí, y quiere estar bien con los dos, exacto. Y el típico caso que le dice, vete a hablarlo con tu mamá, vete a hablarlo con tu papá. Y de momento cuando va, vete a hablarlo con tu mamá, vete a hablarlo con tu papá. Y llega un momento que nadie tomó decisiones y quien toma la decisión es el menor. Claro, porque se están quitando la responsabilidad y echándola al otro. Correcto. Y eso no se puede, ¿verdad? Hay que asumir responsabilidad como padre y tratar de escuchar, es tratar de escuchar y permitirle el diálogo abierto, y cuando haya que poner, obviamente, reglas, pues ser firme, porque hay que ser firme en las reglas que se ponen sin ser autoritario, porque hay que permitirle escuchar para que después la conducta se pueda modificar. Pues porque ahora si no hay, vamos a dejarlo aquí. Eso pasa. Para irnos a una pausa y retomamos el tema. Seguimos aquí con el doctor Alexander Arce y con Leonardo Colón Maldonado, hoy hablando con los amigos del Hospital Metropolitano de Cabo Rojo. Regresamos en breve, esto es Directo al Punto.
Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos aquí en Directo a la Salud Mental con los amigos del Hospital Metropolitano de Cabo Rojo, afiliados a Metropavia Health System. Estamos por aquí con el doctor, el psicólogo Alexander Arce y con Leonardo Colón Maldonado, el director de operaciones de esta institución. Y estamos hablando del tema de los padres autoritarios versus los padres permisivos versus los que sí saben negociar y más o menos pueden hacer un happy medium con sus hijos. Y les preguntaba sobre los casos que les están llegando a ustedes a los hospitales. ¿Son no solamente por conducta, sino por los problemas de uso de drogas? Sí, Leo, ok. Sí. Habla, Leo. Sí. Definitivo que siempre va a estar presente el problema de uso problemático de sustancias, específicamente en adolescentes, el uso de la marihuana sintética y los efectos que esta trae, porque obviamente sabemos que el doctor va a darle a abundar un poquito más de eso, pero sabemos que son drogas de diseño, que no hay ninguna clase de control, ¿verdad? Las consiguen en cualquier lugar fácilmente en garajes y demás, y ahora que en estos tiempos que aunque se ha dado la circunstancia en marzo del lockdown y han ido poco a poco regulando esta cuestión de esta actividad social, siempre se han estado dando actividades sociales, siempre han estado entre los amiguitos a nivel virtual, se coordinan y luego se encuentran personalmente, van a la playa, van a otros lugares socialmente hablando, ¿verdad? Donde interactúan y consumen la sustancia y muchas veces esos consumos, pues muchas veces son devastadores. Llegan a nosotros, a nuestras facilidades, con una psicosis inducida por esta sustancia y muchas veces que aunque algunos pueden tener una rehabilitación temprana, otros que lamentablemente pues va a llevar mucho más tiempo esa rehabilitación. Por ende, vas a ver estos comportamientos erráticos, estas agresiones, esta falta de control de estos menores y la familia, pues, encima de la pandemia, encima de los que están en la región sur, con esto de los temblores, pues se une un problema social y un problema médico, porque muchos de ellos pues también tienen algunas condiciones neurológicas que se desarrollan a través del consumo. Sí, Alexander Arce. Es bien importante eso que Leonardo está diciendo y es bien importante, ¿verdad? Identificar la identificación temprana de estos diagnósticos que si se tratan con tiempo, pues podemos tener buenos resultados. Por ejemplo, estos niños que tienden a caer en conductas asociales como el uso de drogas, sea tetrahidrocannabinol, que es marihuana, o sea marihuana sintética, pues estamos viendo que ya tienen unos trasfondos, tienen unas predisposiciones genéticas. Por ejemplo, si tú tienes un niño que desde chiquito, desde bebé, vamos a ver, un infante que desde bebé está demostrando un temperamento demasiado explosivo, que eso ya lo trae en su sistema nervioso, ¿verdad? Por una carga genética. Y a raíz de eso también mezclamos eso con un estilo de crianza permisivo, pues estamos llevando a que ese niño termine probablemente en una institución penal de este país, que es lo que tenemos que evitar. ¿Por qué? Claro. Porque el diagnóstico de déficit de atención, ¿verdad? El diagnóstico de oposicional desafiante, sin una estructura, ¿verdad? ¿verdad? De enseñarle al niño a autorregularse y a permitirle, ¿verdad? De manera democrática que pueda expresar, pero ponerle reglas ¿verdad? Reglas y límites, pues permite que esos diagnósticos no afloren por el estilo de crianza que se le está dando, ¿verdad? Y puede tener el diagnóstico y no necesariamente tiene que caer en un uso de sustancias, pero si no tiene la crianza adecuada, eso lo predispone a que tenga conductas desviadas más adelante, ¿ves? Es igual que si una persona es tímida. La timidez es un rasgo también, es un rasgo genético. Y la timidez te predispone a la depresión. Y si tú tienes un padre autoritario y tú eres tímido y no te dejas expresarse, tu autoestima va a estar demasiado baja, va a estar indefenso ante el mundo, que es un mundo que demanda, ¿verdad? Demanda que uno haga cosas para que pueda lograr, ¿verdad? Y desarrollarse y pueda afrontar las situaciones, y lo que hace es que te vuelve un niño poco autoeficaz, que significa que yo no creo que si yo puedo afrontar esta tarea, la voy a sobrepasar con éxito, y esa autoeficacia se disminuye y por ende, cada vez que te enfrentes a una tarea, sea una presentación de la escuela,
o sea a ir a buscar un trabajo, pues dependo de alguien, porque me siento indefenso ante esa situación, porque la ansiedad me sube tanto ante esa figura de autoridad por el modelo autoritario de crianza, que yo no puedo procesar ni expresarme en una entrevista, ¿verdad?, con una persona de manera fluida. Hay diagnósticos que predisponen y ya la investigación científica lo sustenta, que es cuestión de responsablemente padre que vea que no puede manejar el comportamiento de un niño porque está demasiado explosivo, pues no le meta una pela. Vaya, llévalo a un profesional, ¿ves? Porque pues si yo le tengo mete, una pregunta para ti por ahí. Digo una pela crítica, ¿ves? No que no le ponga disciplina, ¿verdad? Correctiva, ¿verdad? Mira, porque una pela es diferente. Yo tengo una pregunta para ti y es que he escuchado padres que dicen, a mi hijo no me lo van a medicar, conmigo sí que no. Y no te vas a meter ahí porque yo no voy a permitir, y por ahí les puedo decir la letanía, ustedes se la saben. ¿Qué pasa? Al no permitirle el medicamento a tiempo, entonces termina un problema ya en la adultez, entre la adolescencia y cuando dijiste van a buscar trabajo, no saben qué hacer, no saben hacer nada con su vida, se quedan estancados. Te voy a explicar un caso de déficit de atención sin medicación. Imagínate que tú tienes déficit de atención, o Leonardo Colón que está ahí, y que cada vez que... Yo creo que teníamos, ¿oíste? Nos hizo falta algo, porque somos los dos hiperactivos. Y que cada vez que tú coges un examen, como tú no puedes focalizar la atención, fracasas. Ese fracaso en etapas tempranas lo que está haciendo es diciéndote, tú no puedes, ¿ves? Tú no puedes, tú eres incompetente, tú eres inadecuado. Te está, por la falta de medicación, te está infravalorando la autoestima, te la está escocotando. Y la mamá dice, no, es que él va a poder. Eso no va a poder porque eso es un trastorno neurológico que tiene, ¿verdad?, una particularidad neuroquímica, ¿ves? Y entonces, ¿qué sucede? Yo le digo a los padres siempre, mira, el nene, por más que hagamos, no va a poder atender. La única manera que él atienda es que le den un medicamento. ¿Y qué va a pasar si no se lo dan? Lo que va a pasar es que ese niño va a crear un sentimiento de incompetencia que después no va a poder afrontar el futuro. ¿Por qué? Porque le creó la idea, esa deficiencia neurológica, de que yo soy incapaz de afrontar mi mundo y poder sobrepasarlo con éxito, ¿ves? Y entonces el efecto potente que tiene es en la autoestima del ser humano, y la autoestima del ser humano es vital para que tú puedas tener un desarrollo óptimo y para que tú puedas lograr éxito en la vida, sea lo que tú quieras hacer, no tiene que ver con profesiones, lo que tú quieras lo hagas bien, porque si no vas a estar dudoso de ti todo el tiempo. Yo tengo otra pregunta detrás de eso. Cuando te llevan a este joven con problemas de comportamiento, con problemas de disciplina o problemas de uso de sustancias, y tú te sientas con el padre y le explicas esto mismo que nos estás diciendo nosotros en Arroz de Bichuela, pero más en detalle con su hijo. La mayoría de los padres entienden, aceptan el cambio, y tú ves después en la conversación el seguimiento, o básicamente el muchacho regresa para atrás con otra crisis porque no quieren aceptar el mensaje que le da el psicólogo. Hay padres, ¿verdad?, que pueden, ¿verdad?, entender lo que tú le explicas porque no están centrados en sus ideas, porque muchas veces los padres van buscando ayuda, pero ellos creen que ya saben la solución, ¿ves? Y entonces cuando tú le dices algo contrario a eso, se resisten, y entonces está casi como un paciente, porque se está resistiendo a algo que tú le estás diciendo que está basado en evidencia científica, porque nosotros no trabajamos con nada más que no sea evidencia científica, ¿ves? Y entonces le estamos diciendo, la evidencia científica abundante y robusta te está diciendo que si no lo medicas, le vas a escocotar la autoestima a un nivel que no va a poder ser funcional en el futuro, y se niegan un tiempo, pero cuando ven que sigue el nene fracasa y fracasa, que yo le digo, pues tráemelo a terapia, no hay problema, pero no voy a hacer nada con él. Yo puedo lograr con él, claro, fortalecerle la autoestima después que lo mediquen, porque después que lo mediquen, cuando yo empiece a usar tareas con él y él empieza a ver que, mira, lo logré. Cada vez que tú dices lo logré, tu cerebro libera dopamina, y la dopamina potencia la conducta para que se repita, ¿ves? Porque eso es un neurotransmisor que es importante para que tú te sientas que I did it, y eso te lleve después a que tú des paso para seguir haciendo la conducta, porque si no, la conducta que no se refuerza
se va a extinguir. Sí, vale. Eso no lo dije yo, eso lo dijo Skinner hace mucho tiempo, Thorndike y un montón de científicos conductuales, ¿ves? Pero si imagínate que yo lo que recibo, que la consecuencia de mi conducta, cogí el examen y lo que recibo es una colga, otra colga y otra colga. ¿Tú crees que mi conducta de estudiar va a mejorar? Se va a ir Claro. extinguiendo, se va a ir Claro. extinguiendo hasta el punto de que hay niños que dicen, yo no quiero estudiar, yo no quiero leer, yo no quiero leer. Yo no quiero leer es por eso mismo, porque se está sintiendo incapaz de afrontar la tarea y poder sobrepasarla con éxito. Y muchos padres pues se resisten, otros son más razonables y muchos en su mayoría pues toman la recomendación del profesional y hacen lo propio. O muchos de ellos tratan de empezar con lo natural, pero cuando ya hay un desbalance químico que es muy marcado, ¿verdad? Porque le hacemos pruebas para eso, pues ya ahí no hay mucho break, hay unos déficits de atención que, ¿verdad? No son tan severos, que sí se pueden usar otras estrategias y se puede, ¿verdad? Llevar al niño a que funcione de una manera bien, pero no todo Entonces, es el caso. ¿cuál es el procedimiento? Si un padre que nos está escuchando, un abuelo que ve que su hijo o su nieto ahora mismo está en las clases en la casa, o sea que usted está viendo que el muchacho está cogiendo la clase con el maestro y terminó la computadora y cerró, y en vez de ir a hacer los trabajos que le tocan, pues no quiere, como dijiste, dar seguimiento, estudiar, leer, pues porque entiende que no, que ya es un fracaso. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo ellos se acercan al hospital de ustedes para ellos entender y poderlos ayudar? Porque muchas veces dicen, es que eso es caro, es que a lo mejor el plan médico no lo coge, es que yo no me atrevo. Y entonces, ¿qué le diríamos? ¿Cómo podemos ayudarlos? Leo le dice... Sí, Leonardo. aporta y luego te digo. Okay. Ok, mira, llevarlo a hacer una evaluación no significa que lo vamos a dejar allí. Llevarlo, obviamente, por un comportamiento errático, ¿ves? La falta de sentirme que yo puedo lograr afrontar algo y resolverlo, me puede llevar a que yo piensen que como yo no valgo y yo no sirvo, ¿ves? Yo no valgo, eso es un sentido de inutilidad que me puede generar ideas suicidas. ¿Por qué? Porque me va a deprimir, me va a poner en un estado de indefensión total. Y si el niño le manifiesta, si yo sigo con esto, yo creo que yo quiero desaparecer, yo creo que yo no quiero estar más vivo, pues ya estamos viendo unas palabras líneas mayores, de pensar, ya esas son palabras mayores. que unas líneas de pensar que tienen, ¿verdad?, ese contenido depresógeno, pero rayando en peligrosidad y riesgo. Y ahí es que el papá tiene que levantar bandera y decir, espérate, vamos a llevarlo a evaluar. Lo puede llevar a una oficina y el de la oficina lo va a mandar al hospital, o puede ir directo al hospital. Si es verdad, cuando inmediatamente sean pensamientos suicidas, hay que llevarlo al hospital. Porque tenemos que un grupo multidisciplinario evaluarlo para determinar si cumple con cierto criterio clínico para dejarlo en una unidad, ¿verdad? Porque nosotros no dejamos a nadie que no tenga criterio, porque si no tiene criterio no se va a beneficiar. Nosotros somos bien celosos en el Hospital Metropolitano de Cabo Rojo con ese punto. Si no tiene criterio o el criterio requiere un nivel de cuidado de menor restricción, como por ejemplo un tratamiento parcial, pues inmediatamente el equipo nos reunimos y vamos a tomar la decisión que al final y al cabo, ¿verdad? La final la toma la psiquiatra, pero obviamente el equipo es bien importante para dar su punto de vista a tono de cada especialidad, ¿ves? Acordado con la especialidad, y si no requiere eso, lo vamos a enviar a otro lugar. Lo que hace falta es una llamada y la intención de llevarlo a evaluar. La evaluación, esa primera visita es completamente gratis. Correcto. Leo. Sí, correcto. Totalmente gratis. Y bien dicho por el doctor Alexander Arce, que cada uno de los comportamientos es bien individual en cada uno de los pacientes, en cada una de las familias. Por ende, hay alternativas para cada uno de esos comportamientos, hay alternativas de tratamiento. De la misma manera que el doctor Arce menciona de que está la parte de evidencia científica, están también los tratamientos basados en evidencia científica, por ende, son totalmente efectivos, pero siempre y cuando vayan con esos criterios acordes y vayan en ese balance. Así que no necesariamente este menor o este adulto, porque también tenemos los servicios para adultos, ¿verdad? Quede ingresado en nuestras facilidades para recibir un tratamiento de salud conductual, ¿verdad? Salud mental, sino de que muchas veces, pues,
hacemos este inventario de estas quejas o estos comportamientos y determina el equipo multidisciplinario el nivel de cuidado que requiere la persona para poder ir llevando poco a poco esa condición y llegar al momento de la recuperación. Bien, en este momento sabemos y le dejamos saber al público que nos está escuchando de que ningún tratamiento va a tener resultados en el momento, o sea que no va a ser isofacto. Así que todo es un proceso. De la misma manera que uno fue desarrollando ese comportamiento, de la misma manera yo voy a ir regulando el proceso de recuperación y tener entonces un estilo de vida mucho más saludable o el bienestar absoluto. Es como desintoxicarnos, no lo puedes hacer en una sola bebida, con un solo sorbo de algo, ¿no? Claro. Sí, para tú emborracharte te necesitas 4 o 5 palos. Pero para tú salir de la borrachera tienes que cogerte tu descanso, tomar agua. Hay veces que toman energético para no sentir por lo menos las nubes. Así mismo lo tomamos también para el proceso de vida. Esperamos 9 meses en una barriga para poder salir. De la misma manera, para tener una vida saludable, ser una persona saludable, tenemos que pasar por estos procesos para poder decir, cuando miramos para atrás, fui niño, fui adolescente, ahora soy adulto o soy envejeciente. O sea, que todos esos conceptos son bien claros y la psicología es bien clara, es absoluta. El comportamiento que se evalúa a través de la vida es así, es absoluto. Y obviamente un hospital especializado como el Hospital Metropolitano de Cabo Rojo, pues ayuda significativamente a pasar por este proceso, pero obviamente basado en estos criterios. Una de las cosas más importantes que podemos tener y de lo que hemos hablado es que este hospital de Cabo Rojo tiene el atractivo, tiene la oportunidad, como lo mencionaste en inicio, de que tiene una sala de emergencia y tiene el modelo médico integrado. A diferencia que cualquier otro hospital especializado en psiquiatría, eso no está en el momento y las cosas se pueden dilatar en el proceso. Así que nosotros tenemos esa gran bendición que cuando tú decidas en este momento buscar ayuda, el Hospital Metropolitano de Cabo Rojo te va a brindar esa oportunidad de poder establecer tu proceso de mente y cuerpo al mismo tiempo. Así que eso qué mejor que estar bendecido de esta manera. Que el tema que siempre nos preguntan cuando me escriben por aquí sobre la sección directo de la salud mental es sobre el tema del COVID y también preguntan por la confidencialidad. Ok, bien dicho, el momento que te estaba ahora diciendo de que estamos preparados a nivel médico, ¿verdad? Por las condiciones, es que el hospital de nosotros se preparó y fue el primero en establecer todo un andamiaje de los protocolos COVID, donde tenemos todo un sistema de discernimiento e identificación. ¿Qué hacemos con eso? Una vez esa persona, de momento vemos que está emocionalmente afectada, pero de momento salió con que le hicimos la prueba y salió con COVID positivo, ¿qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Así que si tú no te puedes consentir físicamente, ¿cómo puedes consentirte emocionalmente? Así que tenemos que atender la condición COVID y luego entonces bregamos con la situación entonces emocional. A la misma vez podemos hacerlo en conjunto al mismo tiempo, así que todas esas alternativas las tenemos como una oportunidad. El COVID no es impedimento para ir a recibir tratamiento, no, y hay la seguridad para evitar los contagios y todo eso de los protocolos del resto del personal. Te tengo que decir que nuestras facilidades están totalmente preparadas. A nosotros nos ha visitado el CDC de Atlanta, nos ha visitado el Departamento de Salud. Nosotros estamos acreditados por la Comisión Conjunta y han evaluado todos nuestros procesos y protocolos para poder atender y recibir a nuestros pacientes. Por lo menos hasta el momento te puedo decir que hemos tenido 0 casos que hemos tenido a nivel de infección COVID. Así que estamos bien preparados para recibir, se puede sentir en la mejor confianza de poder pelear con eso. De hecho, hasta el mismo personal está bastante regulado para que el caso del contagio con COVID pues se mantenga siempre fuera de las facilidades del hospital. Me has dicho que mucha gente, inclusive del área metropolitana, llegan hasta Cabo Rojo para atenderse, tanto adultos como adolescentes. ¿Qué tiene esa facilidad que enamora a la gente? Digo, yo pregunto, ¿verdad? Bueno, obviamente para mi gran orgullo,
recientemente tuvo los medios de comunicación en la facilidad y quedaron impresionados con el modelo, el diseño de las áreas de interior, el patio interior, todo bien moderno, todo muy atractivo, mucho concepto de cromoterapia, terapia del color, ¿verdad? Mucho color, mucha viveza, bien limpio, bien higienizado en las áreas, todo un proceso, todo un andamiaje protocolar de que hace sentir a la persona como si estuviese en un resort. Así que no tienes que ya dar el viaje y montarte en un avión. Por lo menos las emociones las puedes regular. ¿Te refieres a que los hospitales a veces tienen un ambiente tan tétrico que entonces uno se siente más enfermo que... Lamentablemente. Hay un concepto bien, estos estigmas que muchas veces hablamos ahorita de que los papás muchas veces no se preparan para poder decir mi hijo va para un hospital psiquiátrico o mi papá va para un hospital psiquiátrico, sienten esa represión, ¿verdad? De que puedan pensar de que hay cuartos con matres pegados, los papás mi papá me lo van a poner con camisa de fuerza, mi hijo lo van a amarrar. Eso no es nada de cierto. La realidad es que las facilidades están en unas óptimas condiciones que yo les invito de manera bien noble, bien humilde, dejarles saber de que sí pueden llegar y van a darse cuenta de la diferencia, tanto del trato como también de las facilidades y las condiciones en las que se encuentran. Doctor Alexander Arce. Sí, nada, segundo todo lo que Leo ha mencionado, yo soy testigo de eso, ¿verdad? Y somos bien orgullosos de tener una unidad, ¿verdad? De tanto de adultos como de adolescentes, que nos preocupamos por el bienestar de la persona y estamos comprometidos en un 100% a ayudar a esa persona porque nos nace de vocación. Los profesionales que estamos allí tenemos vocación con lo que hacemos y eso nos distingue, entiendo yo, ¿verdad? Humildemente, obviamente, ¿verdad? Hay otros profesionales que tienen la misma vocación, pero yo puedo hablar de los que estamos allí. Y tenemos la vocación para ayudar al pueblo y no tengan miedo porque cualquiera requiere un nivel de cuidado de hospitalización en algún momento de su vida. La negación es la peor medicina que le puede dar uno al cuerpo de uno, ¿verdad? Y valga la redundancia, porque no va a mejorar, ¿ves? Ese catarro necesita, ¿verdad? Que le den el antibiótico adecuado y el antibiótico adecuado, pues en salud mental requiere tanto medicamentos como cambios de desaprender patrones que han sido aprendidos de manera que no nos ayudan a funcionar y eso pues es un proceso que de ahí nosotros vamos entonces llevando al paciente a los niveles de cuidado que requiera para su estabilidad al final y que pueda ser un ser funcional. Así que entendamos ¿verdad? Que hay cosas que requieren evaluación y que es importante que se lleven a cabo. Yo me he reído muchas veces en este programa porque Leonardo nos dice que a veces el paciente no quiere pasar del parking y entonces después es que no se quieren ir por el trato agradable porque obviamente pues encontraron sanación. Los teléfonos a llamar que ya nos fuimos y tenemos la música que nos dice que ya terminamos por hoy. Eso es importante. Nos van a llamar cualquier pregunta u orientación al 787-851-2025. 787-851-2025. Tenemos la solución a su gran problema. Muchas gracias a Leonardo Colón, director de operaciones allá del director del Hospital Metropolitano de Cabo Rojo, y también al psicólogo Alexander Arce por haber estado con nosotros en la noche de hoy. Nosotros, amigos, nos despedimos de la sección Directo a la Salud Mental y del programa Directo al Punto. Será hasta mañana. Que la pasen bien. Linda noche. Bendiciones. Bendiciones.